Mi afán de cada día, la solicitud por todas las iglesias. A pesar de las buenas noticias que le habían traído Silas y Timoteo, las cosas empezaron a no marchar tan bien en Tesalónica. Pablo hubiese querido trasladarse a Tesalónica para aclarar los puntos que inquietaban a la comunidad acerca de la suerte de los que habían muerto. Pero no convenía que Pablo se ausentase de Corinto. Por eso decidió escribirles una carta. Tenemos que agradecerle que tomara esta resolución. Fue un gran beneficio para todo el mundo. Con ella comenzó uno de los períodos más importantes de su vida, incluso de la historia del cristianismo. No podía presentir Pablo que después de miles de años, millones de hombres bendecirían el pequeño taller de Corinto en el que escribió sus primeras cartas. Esto ocurrió en el año 51, 20 años después de la resurrección de Cristo. Su primer escrito lo llamamos Primera Carta a los Tesalonicenses. Los ánimos de los fieles de Tesalónica estaban agitados por una gran inquietud que nacía de la suerte que había de tocar a los difuntos de la comunidad en la próxima venida de Cristo. Es un hecho claro que los cristianos de la época apostólica vivían bajo la impresión de que el mundo se iba a acabar de un momento a otro, y el mismo San Pablo se veía obligado a justificar la tardanza del Señor. Quizá Pablo participaba de esta misma ilusión. Pero si en verdad deseaba ardientemente la venida de Cristo, declaraba que no estaba tan cerca como se creía. Y aunque no es ahora cuando trata este punto a fondo, se propone disipar los temores de la iglesia de Tesalónica. Los difuntos no tendrán nada que envidiar a los vivos en el último día, y no hay razón ninguna para que los cristianos se inquieten en este punto, como si no tuvieran esperanza. Para convencerles aduce la palabra del Señor. Según ella, os declaramos que nosotros, los vivientes, los que quedaremos hasta el momento de su venida, no nos adelantaremos a aquellos que ya murieron. Porque el mismo Señor, a una señal dada, a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta divina, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán los primeros. Y luego, nosotros, los supervivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos sobre las nubes al encuentro de Cristo en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Consolaos, pues, los unos a los otros con estas palabras. Con este motivo, Pablo recuerda a los tesalonicenses la necesidad de velar, porque el día del Señor vendrá de noche como un ladrón. Pero los hijos de la luz no tienen que asustarse por esta sorpresa terrible, porque Dios no nos ha destinado a la cólera, sino a la gloria de la salvación, por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que nosotros, velando o durmiendo, vivamos en Él. La carta se extiende luego en hermosas recomendaciones que reflejan la intimidad y el espíritu de familia que reinaba en las primeras comunidades cristianas. Vivid en paz los unos con los otros. Alentad a los pusilánimes. Sostened a los débiles. Procurad que ninguno vuelva mal por mal. Estad siempre alegres. Rezad sin cesar. Dad gracias en todo. No apaguéis el espíritu. Que todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserven sin culpa para el momento de la venida del Señor. Hermanos míos, orad por nosotros y saludad a todos los hermanos con el ósculo santo. Con la primera carta a los tesalonicenses, la Sagrada Escritura admitió un nuevo género de literatura, la forma epistolar, la más directa y la más viva de todas las formas de comunicación humana. Y es significativo que fuese Pablo el que la introdujera. Pablo no era ningún escritor, ni tenía para ello el necesario reposo. La forma epistolar, con su manera sencilla de expresión, era para su manera de ser
su intenso trabajo, su alma llena de fuertes contrastes, la forma más apropiada para expresar las ideas que tenía y que brotaban con toda facilidad. Pues esta carta, al mismo tiempo que tranquilizó a los fieles de Tesalónica acerca de los temores de los que iban desapareciendo de la comunidad, fue a la vez ocasión de serias preocupaciones. La leían, la meditaban, pero algunos la interpretaban mal, de tal manera que avivó entre los tesalonicenses la convicción de que el fin del mundo era inminente. Y la oración «Ven, Señor Jesús», que expresaba el deseo de la venida de Cristo, se interpretó como la inminente venida. Se buscaban signos anunciadores de esa venida, y los obreros y artesanos que componían la comunidad abandonaban el trabajo y se dedicaban a mendigar de casa en casa. ¿Para qué trabajar? Cuando Pablo se enteró de estas noticias, dictó una segunda carta, más viva que la primera. Vuelve a afirmar la venida de Cristo, pero nadie, dice, puede averiguar ni aproximadamente el momento de esa venida. Por de pronto no está tan cerca como se cree. En términos misteriosos, cuyo enigmático laconismo ha hecho meditar mucho a los comentaristas, habla Pablo de ese misterio de iniquidad, que empieza ya a cumplirse. De esas dos grandes crisis que han de preceder a la venida del Hijo del Hombre: la rebelión del mundo contra el orden divino y la aparición del Anticristo. Pero les tranquiliza porque los hijos de la luz no tienen nada que temer en esa última venida de Cristo. Su deber es aguardarla sin turbaciones y sin ansiedades, entregándose a su vida ordinaria, rezando fervorosamente, trabajando tranquilamente, comiendo el pan fruto del sudor de su frente. Reprende a los charlatanes y a los que con falsas noticias siembran el desaliento. A los ociosos les recuerda que también él trabajaba día y noche mientras estuvo en Tesalónica, aunque hubiese tenido derecho a ser alimentado por aquellos a quienes él les daba el alimento de la verdad. Les dice que trabajen porque el ocio entorpece el cerebro, ciega el corazón y quita el sentido de la medida en las cosas. Y termina con ese proverbio tan judío y al mismo tiempo tan cristiano: el que no trabaje, que no coma. Palabra estupenda que Pablo, obrero incansable de la viña evangélica, hacía realidad en su propia vida. Y porque los visionarios exhibían falsos escritos diciendo que eran de Pablo, queriendo así tener un apoyo a sus sueños, Pablo termina la carta con estas palabras: la firma es de mi propio puño, Pablo, lo cual sirve de contraseña a toda carta mía. Así escribo. A través de estas primeras epístolas a las comunidades que acaba de fundar, empezamos a conocer el alma de Pablo. Más tarde escribirá otras más vibrantes, más profundas, más teológicas. Pero estas que dirigió a los tesalonicenses nos ofrecen ya los caracteres generales de este género en que San Pablo se conquistó la admiración de todos los siglos. En sus epístolas descubrimos al hombre afectuoso, cortés, delicado, imperativo, lleno de viveza y de abandono, maestro en el manejo de la más fina ironía, hábil para insinuarse en los espíritus, para comprender las alegrías de los demás, para intuir sus penas y mitigarlas. Estaba dotado como nadie del don de la simpatía. En toda la literatura epistolar dicen que no hay nada que pueda compararse a esta literatura paulina. No hay en ella nada rebuscado, ni estudiado, ni preocupación literaria. Y sin embargo, pocas veces se ha utilizado el lenguaje humano de una manera tan noble y provechosa. A su profundidad de pensamiento se junta el vigor de la dialéctica. Une el nervio con la ternura, la elocuencia más sublime con la más deliciosa espontaneidad. En la misma carta, y a veces en la misma página, e incluso en la misma frase, se encuentran los contrastes más increíbles. La más alta teología alterna con las aplicaciones familiares de la vida práctica. Todos los tratadistas
quedan desconcertados por este estilo tan personal de San Pablo. No han faltado críticas a la forma literaria de sus escritos, que por una parte es defectuoso y al mismo tiempo irresistible. Y así le achacan lo enrevesado del hipérbaton, la oscuridad. Las ideas y las frases se enzarzan unas sobre otras. El empleo de vocablos inusitados, la negligencia en la construcción. Pero es un hecho que todos quedan subyugados ante el poder de este hombre singular, y no pueden menos de elogiar la fuerza y la violencia de los truenos de Pablo, el hechizo de sus frases, su elocuencia soberana, y reconocer que es uno de los más grandes modelos en vigor dialéctico y en pasión oratoria. Y todo esto es verdad. San Pablo conoce a fondo el griego de su tiempo, lo maneja con habilidad y le infunde el calor inefable de su alma. Pero la manera como escribe explica muchos de los defectos que le achacan. Pablo no se preocupa de las frases ceremoniosas. Para él escribir es dictar, y dicta rápidamente. Las frases se le amontonan en sus labios, a veces frases incompletas, llenas de incisos, de paréntesis, de saltos bruscos. A veces la idea principal se pierde en un montón de ideas accesorias y vuelve a aparecer después. Parecería que Pablo dicta como si tuviese presente las personas a quienes dirige sus cartas. Les habla con el mismo tono familiar y animado de sus homilías. Cada epístola es una carta a distancia, carta a través de la cual descubrimos al predicador con las interrogaciones, con los toques de atención propios de la elocuencia popular. Hay en las cartas de San Pablo páginas tan animadas que parecen un diálogo. Pero lo que no se ve nunca en sus cartas es el artificio. Habla de la riqueza de su corazón y a veces a impulso de una emoción. Hoy seguimos leyéndolas y nos interpelan como si fuesen dirigidas a nosotros. La ruptura de Pablo con la sinagoga había causado gran sensación. Esta separación estaba aprovechando a los cristianos. La afluencia procedente de la población pagana iba en aumento. Incluso de la misma sinagoga comenzaron a llegar a la comunidad cristiana. Incluso el mismo presidente de la sinagoga, Crispo, se presentó pidiendo el bautismo. El buen éxito del apóstol hizo que no durmiesen los príncipes de Israel. San Pablo se dio cuenta de que se le venía encima una gran tempestad. A los tesalonicenses en su carta les decía: «Queridos hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se propague más y sea glorificada como lo es ya entre vosotros, y nos veamos libres de los hombres díscolos y malos». Esos hombres eran los judíos de Corinto. Implacables con el compatriota Pablo, al que consideraban como un traidor, como el enemigo de sus tradiciones y de sus glorias nacionales. Le perseguían de ciudad en ciudad y en todas partes le hacían la vida imposible. Desde que el convertido en Damasco huye descolgado en un cesto por el muro hasta que es decapitado en Roma, los judíos le perseguirán. Aunque su influencia era grande en Acaya, los judíos no se atreven a proceder directamente contra Pablo, al que consideran apóstata. En Tesalónica habían logrado poner de su parte a la autoridad municipal. En Corinto intentan interesar al representante de Roma. En la primavera del año 52 había quedado vacante el gobierno de Acaya. Roma solía proveer estos puestos poniendo en ellos personas conciliadoras y prudentes. Por eso el Senado había confiado el cargo de procónsul de Acaya a uno de los hombres más amables y cultos de su tiempo, Marco Aneo Novato, que se llamaba también Junio Galión. Si Galión fue procónsul entre los años 52 y 53, se puede calcular que la estancia de Pablo en Corinto debió durar desde la primavera del 51 hasta el otoño del 52. El nombramiento de Galión
fue aceptado con entusiasmo en todas partes en Grecia. De él dicen que poseía un rico ingenio y noble carácter. Se le llamaba el dulce Galión. Los judíos de Corinto oyeron hablar de la amabilidad del nuevo cónsul y pensaron aprovecharse de su bondad para sus planes de perseguir a Pablo. Un día asaltaron a Pablo y le arrastraron, entre la gritería de un populacho pagado, a la plaza pública ante el tribunal del gobernador. La acusación contra el apóstol era esta: este hombre induce a la gente a profesar una religión contraria a la ley. Si creyeron que con esto convencerían al procónsul, se equivocaron. La tranquilidad y dignidad de Pablo infundieron respeto al romano. Conoció al punto que la acusación era fruto de la intriga, y antes que Pablo pudiese hablar, rechazó la acusación. Su gran superioridad le hizo hallar las palabras convenientes, y así les dijo: «Judíos, si se presentase una injusticia o un crimen, admitiría yo vuestra querella. Pero no me meto en vuestras contiendas religiosas, ni tengo ganas de ser juez de ellas». Pablo esperaba la ocasión de hablar, pero Galión tampoco le prestó atención, y con un decidido movimiento de mano hizo señal a los lictores, y los judíos tuvieron que salir. En medio de la confusión, Pablo se escapó de sus manos y pudo marchar seguro a la casa de Áquila. Ante el fracaso, el judío sabe olvidar su arrogancia y fingir una sumisión provechosa. Pablo ya no fue perseguido en Corinto. Por primera vez un choque con sus compatriotas terminaba para él en una brillante victoria. La iglesia de Corinto gozó en lo sucesivo de tranquilidad. En oposición a las autoridades locales, que ya muchas veces habían tratado mal a Pablo, había él experimentado el favor de la autoridad romana del Estado. Esto aumentó su simpatía por el poder del Estado romano, pero también el crédito de la joven iglesia entre los paganos. Su actividad se extendía cada vez más. Fuera de la ciudad de Corinto, no olvidaba la provincia de Acaya, a cuyas comunidades saluda en la segunda carta a los corintios. Además de Silas y Timoteo, tenía a su alrededor un gran número de misioneros auxiliares, a los que podía enviar en todas direcciones al ancho territorio de la península. Pablo permaneció algún tiempo en Corinto. Hasta ahora en ninguna ciudad había permanecido tanto tiempo. Creyó que había llegado el momento de abandonar la ciudad y de llevar a otra parte la predicación del Evangelio. Se sentía como el gran sembrador de Dios, que echa la semilla, pero deja a otros la cosecha, como hizo su divino Maestro. El pueblo que Dios le prometiera se había ido congregando poco a poco, y ya tenía una iglesia numerosa, fuertemente organizada y protegida por la tolerancia de Roma. Una intranquilidad llena de presentimientos le empujaba a visitar de nuevo sus anteriores campos de trabajo y a buscar otros nuevos. 2 veces el Espíritu de Dios le había ya desviado de Éfeso. ¿Lo haría de nuevo la tercera vez? Una gran gratitud por su salvación de las manos de sus enemigos y por la libertad de su iglesia, gracias a la noble tolerancia del procónsul Galión, llenaba su corazón. Probablemente había hecho por esto un voto que le obligaba a hacer presentar en Jerusalén las ofrendas prescritas. Pero el objetivo de su viaje, aunque no lo dice, seguramente era su patria adoptiva, Antioquía de Siria. Desde allí tenía la intención de iniciar un nuevo campo de actividad. Sin duda, debió resultarle muy difícil la separación de aquellas comunidades. Seguido de algunos discípulos, se embarcó probablemente a principios del año 54. A Priscila y Áquila, de tal manera les había cautivado el trato de Pablo, que determinaron acompañarle a Éfeso, donde el apóstol tenía puesta su mirada. Allí podrían escuchar su predicación y al mismo tiempo implantar su negocio, pues parece que en Corinto no había prosperado, ya que Pablo vivió con ellos siempre en gran pobreza. Éfeso, al contrario, era célebre por su industria de tiendas de campaña. La nave atravesó el mar Egeo en varios días. Al llegar a Éfeso, Áquila y Priscila descendieron y, como en Corinto,
alquilaron una casa y establecieron su industria. Pablo aprovechó los días que el barco se detuvo en el puerto para observar el ambiente que reinaba allí. En Éfeso había también una floreciente colonia de judíos. Los judíos de allí, hasta entonces, sólo habían tenido un conocimiento muy superficial del cristianismo, y esperaban con ansia oír de Pablo algo más. Este se presentó el sábado en la sinagoga, habló de Jesús, discutió con los rabinos, y todos quedaron encantados de conocerle. Su predicación mesiánica halló buena aceptación, y al saber que se marchaba le suplicaban: «Quédate con nosotros más tiempo, decláranos más despacio la doctrina». Pero Pablo les respondió: «No puedo. Es absolutamente necesario que vaya a Jerusalén para la próxima fiesta. Pero estad seguros que volveré a vosotros, si Dios quiere». Después de 2 semanas por el Mediterráneo, desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén, saludó a la iglesia, ofreció en el templo los sacrificios prescritos en su voto, y volviendo a Antioquía, permaneció en ella algún tiempo. No parece que la acogida en Jerusalén fuera como se merecía el gran propagador del Evangelio. En cambio, la iglesia de Antioquía, orgullosa de su apóstol, le acogió con alegría. Él era su apóstol, su caudillo y héroe querido. Ellos le habían enviado y él los había formado y convertido en el frente más avanzado de toda la iglesia. Probablemente aquí halló también a Pedro, a Juan y a Marcos, y quizá a Bernabé. Todos se reunieron junto a él para escuchar el relato de las peripecias de la misión y de los triunfos evangélicos, y le animaron a seguir conquistando el mundo para Jesucristo. Llegó en otoño y pasaría allí el invierno, pues el libro de los Hechos dice que pasó allí algún tiempo. Era en Antioquía donde descansaba Pablo, y en su iglesia pensaba al organizar las comunidades cristianas que iba creando a través del imperio. Las cristiandades primitivas se establecieron a la manera de las sinagogas de la dispersión, con sus dirigentes y sus doctores, sus reuniones litúrgicas, su caja común para socorrer a los pobres, sus árbitros para resolver las diferencias, sus jueces, sus penitencias y sus excomuniones. Pero tienen un espíritu distinto. En ellas es verdad que existe una efusión excepcional de carismas. Este es el término empleado por San Pablo. Pero entre todos los carismas, entre todas las funciones del cuerpo de Cristo, el primero, el más sublime, es el apostolado, que tiene su origen en la gracia divina, como todos los otros, y se ordena a la edificación del cuerpo de Cristo. San Pablo dice: Cristo hace a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, en vista del perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio y de la edificación del cuerpo de Cristo. El doble elemento jerárquico y espiritual aparece esencialmente unido desde los primeros días de la Iglesia. Quienes han intentado oponer la Iglesia del Espíritu a la Iglesia de la autoridad prescinden de todas las fuentes auténticas acerca de los orígenes del cristianismo o las destruyen. Cuando a Pablo le pidan una carta de recomendación en prueba de apostolado, él contestará con estas palabras que indican lo que él sentía acerca de este doble carácter indisoluble. Nuestra carta sois vosotros, carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Carta de Cristo, escrita por nosotros no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de vuestros corazones. Sin embargo, los brotes sobrenaturales saltan por doquier en aquella primavera gozosa del reino espiritual de Cristo. El Espíritu vive entre los fieles. Él decide, juntamente con los apóstoles, profetiza el porvenir, se manifiesta en sueños, en visiones, en éxtasis, en oraciones, en cantos. Se derrama en toda suerte de gracias extrañas que a veces introducen la alarma en las comunidades. Es un momento maravilloso de riqueza espiritual, de promesas, de fervores, de esperanzas,
de inspiraciones y de iluminaciones. Las iglesias reaccionan contra aquella corriente impetuosa y se esfuerzan por encauzarla y refrenarla. San Pablo, que vive en comunicación continua con el Espíritu, con gran realismo y prudencia, no considera sus manifestaciones como soberanas e indiscutibles. Los júbilos de aquella fe, que se revelaba a veces en formas de una deliciosa inocencia, llegaban a parecerle excesivamente infantiles, y a veces se convertía en un ruido incoherente y confuso. Por eso Pablo decía a los corintios: si un pagano entra en vuestras asambleas cuando todos hablan lenguas diferentes, os tomarán por locos. Por eso, los carismas deben estar subordinados a dos principios: la verdadera fe y la edificación común. Entre los demás dones, prefiere el de profecía. El profeta habla a los hombres con palabras claras, los edifica, los alienta, los consuela. Y les dice: yo, gracias a Dios, puedo hablar en lenguas más que todos vosotros, pero en la Iglesia prefiero mejor decir 5 palabras con mi inteligencia para instruir a los otros, mejor que 10.000 en lenguas. San Pablo no desprecia los dones sobrenaturales, pero quiere que todo se haga con orden en la asamblea de los fieles. Si después de rezar en común o de leer una página de la Escritura, alguno quiere levantarse, transportado por una súbita inspiración, para interpretar el sentido oculto de una frase, o para anunciar alguna revelación, o para enfervorizar a los demás hermanos con un cántico o en lenguas, puede hacerlo, pero siempre que fuese para edificación de los asistentes. Que hablen solo 2 o 3, que profeticen solo 2 o 3, y que mientras uno habla o profetiza, los demás se callen, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Otro rasgo que el apóstol trataba de fomentar en las comunidades por él fundadas era la caridad. Por eso les dice: sed asiduos en la oración, prontos a aliviar las necesidades de los santos, dispuestos siempre a la hospitalidad. La solicitud fraterna, el alma común, se reflejaba en continuas relaciones entre las comunidades. A las ayudas de dinero se unían los testimonios más fervientes de afecto personal, con que las iglesias se consolaban y alentaban unas a otras, compartiendo sus dolores y comunicándose sus alegrías. Surgía un mundo nuevo de solidaridad y de amor recíproco. Pero la fraternidad cristiana tenía su origen en el amor a Cristo y en la adhesión a la misma fe. La divina originalidad que el cristianismo inauguraba en la tierra no era principalmente un movimiento carismático y profético, no una mutua ayuda de amor, sino una revelación religiosa, una regla de costumbres, un contrato de esperanzas compartidas y vividas en común con los fieles, los hermanos, los elegidos de cada iglesia y de todas las iglesias. Y Cristo era el centro de esas creencias, de esos esfuerzos, de esas esperanzas, y sobre todo, era el centro de su corazón. Más que nunca, el cristianismo es entonces la religión de Cristo, cuyo recuerdo permanece fresco y vivo en medio de sus discípulos. Su nombre es instrumento de milagros, motivo de persecuciones, ejemplo de paciencia. Cristo es el objeto central de la fe. Por él se consigue el perdón de los pecados y la salvación eterna. Y es muy particularmente el núcleo de la predicación de San Pablo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. El bautismo es la resurrección en Cristo. El cristiano debe huir de la fornicación, porque su cuerpo es templo de Cristo. El matrimonio es santo, porque representa la unión de Cristo con la Iglesia. Los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo a la Iglesia. Los siervos tienen que obedecer a sus señores como a Cristo. Los ricos han de ser generosos con los pobres, imitando a Cristo, que siendo rico, se hizo pobre. Y todos los que han sido regenerados por la sangre de Cristo saben que ya no viven para sí, sino para aquel que por ellos vivió y resucitó.
Cristo, Señor de los vivos y de los muertos. Todo ha sido creado por Él y para Él, y Él existe antes de todo, y todo subsiste en Él, y Él mismo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, de modo que es el primero en todo, porque la plenitud de Dios quiso habitar en Él y reconciliar por Él todas las cosas, pacificando por la sangre de su cruz, por Él, todas las cosas que están sobre la tierra y las que están en los cielos. Vamos ya conociendo un poco la compleja fisonomía moral de San Pablo. En ella encontramos reunidos los aspectos más diferentes, las más diversas cualidades. Se nos presenta como el sentido común personificado y, sin embargo, su lenguaje está lleno de exabruptos y paradojas. Es realista, pero eso no le impide remontarse a las cimas brillantes del más puro idealismo. Aunque él no se considerase poeta, en sus epístolas encontramos páginas de una poesía sublime. Su elogio de la caridad en la epístola a los Corintios está lleno de emoción y de arranque lírico. Hay un gran encanto poético en esta colección epistolar paulina, única en toda la literatura. Todo en ella es vigor, luz y colorido. Pues este prodigioso despertador de emociones, que sabe descorrer con una frase perspectivas insospechadas en el mundo del corazón y en el mundo del espíritu, es al mismo tiempo el hombre práctico por excelencia, fuerte en la enunciación de los principios, discreto en su realización. No pierde un instante el contacto con la realidad. Es mesurado, equilibrado y tan dueño de sí mismo que en su circunspección el temperamento más apasionado que ha existido llega a parecernos la frialdad misma. Es ahora, en este tercer viaje que está a punto de comenzar, que señala el momento culminante de la carrera prodigiosa de Pablo, cuando vamos a admirar estos rasgos a primera vista contradictorios. El conquistador brilla todavía, pero la vejez se acerca, y en la lejanía refulge la espada que segará su vida. Hay que consolidar la obra, hay que arrancar la cizaña, hay que asegurar el porvenir. Y aparece el organizador, el escritor, el hombre de mando, el doctor de las gentes. Su actividad se multiplica. Predica con la palabra y con la pluma. Combate, reprende, alienta. Y con la vista fija en Asia y en Europa, tiene presentes todas las comunidades que ha fundado en 10 años de fatigas y sufrimientos. Hay que remediar abusos, hay que dictar leyes, hay que disponer colectas, hay que prevenir peligros. Pues a todo atiende y a todo llega Pablo, este apóstol incansable, con tacto, con prudencia, con habilidad. El rasgo característico de esta fase de su vida puede resumirse en estas palabras suyas: mi afán de cada día, la solicitud por todas las iglesias. Nos acercamos ahora en la vida del apóstol a su punto culminante exterior, a la terrible oposición contra él y la obra de su vida en la Iglesia. Todo lo grande en la Iglesia ha de nacer de grandes dolores. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán, había dicho Jesús a sus discípulos. Y si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Los judíos cristianos extremistas habían formado un poderoso movimiento y comenzó ahora una campaña sistemática, una especie de contramisión contra Pablo, e hicieron un gran esfuerzo para crear una iglesia rival en todas las iglesias por él fundadas. Antes de su partida, parece que Pablo tuvo noticias del plan de sus adversarios de poner por obra una especie de contramisión en el Asia Menor. Y esta puede haber sido una de las razones por las cuales no fue a Éfeso por el camino más corto, sino que a pesar de todas las dificultades, se encaminó presuroso por segunda vez
a Galacia.